Les decía, hermanitos, después de conocer nuestros vórtices energéticos, después de saber conectar nuestros vórtices energéticos, esto nos llevará a conectarnos ahora con los dos abuelos y las dos abuelas. El abuelo Yeyecatl, el abuelo Huehueteotl, Otletl, el abuelo Fuego, la abuela Tonantzin Tonantzin Chalchuitlicue, que ojo, decimos abuelas, pero en ellas viven dos energías. Chalchihuitlicue con Tlaloc, Tonantzin con Tlaltecutli, ¿verdad? Y ahí tenemos cuatro, más el abuelito Fuego, más el abuelito Yeyecat, seis. Y regresamos al número siete. ¿Quién sería el séptimo? Nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? La numerología aquí está súper, súper presente, hermanitos. Entonces, después de que ya sabemos conectarnos con estos tres vórtices, vamos elevando nuestra energía, nuestra vibración, nuestro campo áurico magnético. Podemos trabajar la sanación de nuestro cuerpo. Pero he ahí, hermanitos, he ahí le vamos a sumar no tan solo el cuerpo físico, es el cuerpo nahuálico, el cuerpo etéreo, el cuerpo espiritual. Para ello vamos a necesitar nuestras herramientas, que tenemos que trabajarlo, que tenemos que empoderarlo, que tenemos que llevar de la mano, llevar de la mano todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? Yo lo estoy dividiendo a los pedidores de lluvia, a la cuenta del tiempo, a la creación literaria, al trabajo con los señores de la noche, mm, y otros cursos o talleres que estamos implementando. Más sin embargo, todo está tejido como un petate. Todo lleva al mismo camino, ¿sí? Pero ¿por qué lo divido? Bueno, lo dividimos porque justamente así aprendimos con ese paradigma desde la escuela. Claro, antes, matemáticas, español, historia, geografía, formación cívica, artística y educación física. Educación física y educación artística no se le da énfasis. Como que es una materia, una asignatura complementaria, cuando no es así. La parte artística, la parte física es básico también. En las escuelas bilingües de las escuelas bilingües indígenas, porque así les llama el sistema, se debe de implementar el idioma náhuatl. Pero ¿qué creen? Oh, sorpresa, no se aplica en la gran mayoría de las escuelas. El mismo maestro no encuentra estrategias como enseñar el náhuatl. Es un secreto a voces. Así funciona. Bueno, ahora bien, estamos ya en el quinto, estamos ya en el quinto, hermanitos, en el número 5, en el número 5 de los cuecuellos.
El número 5 que tiene que conectar los cuatro anteriores para nuestra transformación. Y es que no es que no sean importantes, sí son importantes, pero necesitamos conocerlos. Por ejemplo, el colotli, que está en nuestra parte sexual, es el impulso, es la fuerza, es la fuente creadora de la vida, ¿sí? Es esa fuerza que cuando nosotros ayunamos sexualmente, nos ayuda a empoderar la energía que tenemos. Que dentro del tabú que no se dice, ¿verdad? Hay un gran poder dentro de la sexualidad, pero también está un gran poder de crear, de crear, para después almacenarlo en el ihuit, en la plumita que es el vientre sagrado, guardar y gestar la semilla sagrada que somos nosotros, que somos nosotros. Vamos a hacer esa gestión, esa creación de la semilla sagrada. Y esa semilla sagrada tiene que conocer, con estar conectado, tiene que estar alimentado por la sabiduría, por ese gran Teo, Teo, Yao, Tlamatilistli, Teoyot, la energía sagrada ancestral que vibra, está en el ombliguito, es la identidad, es nuestro origen, de dónde venimos, recordar de dónde venimos, recordar este rostro, este corazón, que es amar lo que yo soy. Ojo, es importante amarme tal cual soy. Y he ahí donde entra esta parte de la programación, de la manipulación psicológica, manipulación psicológica, manipulación emocional, manipulación religiosa, manipulación del sistema político y geopolítico de energía, de poder, de control, ¿sí? Para los que vamos en este camino, ustedes se podrán dar cuenta el por qué, si nosotros vemos la esencia, si nosotros observamos, vemos más allá de, como los tecolotitos que somos, ver más allá de la simplicidad de esa imagen distorsionado que nos presentan la élite que nos está controlando. ¿Mm? Hay un control descomunal, desde lo que debemos de comer, desde lo que debemos de pensar, desde lo como debemos de actuar. Una persona que no conoce sus raíces, por eso decimos, nehuatl, nelhuatl, no toca la siembra de mi raíz. Si no conocemos quiénes somos, no nos valoramos, seremos mucho más fáciles de manipular y de controlar. Y otro poquitito más, Yolot, que es el Xochitl, el amor.
Nos han enseñado a no amarnos, nos han enseñado a ser codependientes, dependientes de otras personas. He ahí donde han creado pactos, ojo, han creado pactos para que dos seres totalmente diferentes, quizá afines en algo, puedan controlarse uno al otro. ¿Y saben cuál es ese pacto, no? El matrimonio. El matrimonio. Desde nuestro nacimiento nos cierran. Aquí nos ponen una cruz. Para los que crecimos en la religión católica, agarra un aceite, el servidor de aquellos pone una cruz. En la espalda una cruz, en la frente una cruz y aquí en la parte, en este vórtice del tector, una cruz. Curioso, ¿no? Viene el siguiente, el otro pacto es el matrimonio. Es un pacto y no nos prepara, ¿no? Y y hasta que la muerte lo sepa. Los satanizan los pactos, dicen, porque piensan que también nosotros creamos pactos. Yo lo, Te olvidas de amarte a ti mismo, porque, porque te dicen, tú eres responsable de hacer feliz a la otra persona. ¿Eh? ¿Y por qué no te dicen, primero sé feliz tú? Podrás amar después a la otra persona, pero no le damos la responsabilidad a la otra persona. Si esa otra persona, este poder energético del yolos, del xochitl, del flor de la flor, ¿verdad? No lo sabe cómo trabajar y manejar. ¿Ah? Es como si nos dijeran, a ver, dile a esta persona que maneje el carro. Si ni ella sabe manejar el carro, entonces, ¿no? ¿Curioso? Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque quiero contextualizar esto para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Ah, los cuecuellos es de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, ya está en el pasado. No, es empoderarlo en el presente. ¿Sí? Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Temasiani, Wally Yowali, Lo voy a Valdi, no hermanito, Mitzi. buenas noches, Topiyahualti. Sí, para comentar algo en relación a lo que se está ahorita analizando. Desgraciadamente, pues nuestros padres nos inculcan ciertas, pues, respeto, ¿no? También, porque yo también fui católico, soy católico, pero ya de lejecitos. Pero esta parte, uno tiene que tener uno mucho cuidado. ¿Por qué? Porque desde que inicia nuestro crecimiento dentro de la iglesia, pues se nos habla del sacramento. Y entonces esta es una palabra que se maneja, pero no es bien explicada. Y entre esos, pues sacramentos, por lo que yo me acuerdo, con los que lejos de ayudarnos, pues nos van sellando, nos van cerrando estos cuellos, desde el bautizo, confirmación, eh, pues ya el otro sería el matrimonio. Y sí, concuerdo pues con lo que usted está mencionando de esta situación, que lejos de ayudarnos, pues
nos están bloqueando. Ese es mi punto de vista muy personal. Ahorita usted nos está hablando de 5 cuellos, pero nos hacen falta los otros dos, que yo digo pues son superiores. Pero esa es la parte que tenemos que empezar a trabajar, a desbloquear estos puntos energéticos que nos los han tenido bloqueados durante un buen tiempo. No reniego de la religión porque en realidad aprendí muchas cosas, muchas bases, eh, mucho que en mi vida cotidiana pues lo utilizo yo y yo creo que la mayoría, independientemente de qué religión profesa. Pero sí, ahorita con lo que estamos haciendo con este trabajo, pues son energías diferentes y tenemos que tener cuidado para no mezclarlas. O trabajamos con una energía o trabajamos con otras. Ese es mi punto de vista, mi Nestlistli Temastiane, en relación a esto que estamos en este sendero. Para poder seguir avanzando, pues tenemos que ir dejando todo lo que ya no nos ayuda para avanzar. ¿Qué más, Temastiani? Gracias por permitirme la palabra. Sí, hermanito. Sí, efectivamente, como hemos dicho, ¿no? Habrá algunos fundamentos, algunas bases que son buenos, pero veamos, seamos selectivos y lo que nos sirve, qué bueno, como Coscacuautli, venga, lo reutilizo, pero lo que no, pues desecharlo, ¿no? Y hasta estos momentos, pues ya no podemos echarle la culpa a nadie, porque ahora somos más conscientes de lo que queremos y de lo que somos, y eso nos ayudará a seguir con responsabilidad, con disciplina, con esa conciencia plena de decir, esto es lo que yo quiero creer, esto es lo que quiero hacer, pero lo voy a aplicar, ¿verdad? Lo voy a aplicar. No, no como una mera religión, no, porque así lo dice Dios, no, 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 sino que yo lo aplico y me funciona, como hace ratito le decía a la hermanita Malina Alpastecatzi, es que yo lo tengo que aplicar, lo tengo que vivir, lo tengo que vibrar, todo lo que yo recibo de sabiduría. Y vámonos, vámonos haciéndolo, ¿verdad? Yo sé que cuesta, sí, pero no es nada imposible. Hermanito Alexander, lo escuchamos. Un abrazo de luz y de paz en nombre de los espíritus mayores, el agua, la tierra, el aire y el fuego. Sí, tiene toda la razón, Sebastián, y aquí no hay que juzgar ni prejuzgar a nadie, y aún más tendríamos que preguntarnos qué significa juzgar, porque de pronto podemos estar haciendo apreciaciones y juicios que realmente desconocemos que estamos haciendo. En relación a lo que se está hablando de los cuellos, tendríamos que hablar de realmente el centro de vibración de todo, ¿no? El centro de vibración es sonoro y es 432. Si nosotros comenzamos a analizar la música que estamos escuchando, son una música que está regulada en 440. Quiere decir que altera nuestro sistema celular. El sistema celular tiene una forma de adaptabilidad, es decir, es como donde la célula propiamente se puede mover. Si yo le aplico una vibración que está superando la energía que la célula misma no va a captar, que va a hacer generando unos estados de ánimo disasociados. Por eso hay exceso de adrenalina, de oxitocina, es decir, todo lo queremos ya, lo queremos rápido. Hasta muchas personas, disculpen que sea un poco directo, el censo es a gran velocidad, o sea, hay una pérdida de control. ¿Pero es por qué? Porque realmente nosotros tenemos que entender que si existe un solsticio de otoño, de primavera, que existiese la plenilunio, que existiese las 4 fases lunares y que todo eso va en equilibrio, si los astros nos están diciendo, si nosotros nos estamos equilibrando, ¿qué deben hacer ustedes? Equilibrarse, manejar esa energía. Entonces, Temastiane decía que en algunos cuerpos que, bueno, que se están nombrando como cuerpo energético, psíquico, biofísico, sexual, podemos tocar cualquiera, pero es que aquí prácticamente estamos hablando, es que nosotros estamos dándole prelación a lo que nos están mostrando. Y no es la educación, ni siquiera es la cultura, es realmente lo que yo busco.
Porque es que ya usted, ya a esta edad y en este momento de camino, no puede decir que tú estás enclaustrado en una religión. Eso es falso. Porque ya la misma energía de tu pensamiento te está diciendo que algo allí no está tan claro, para no comenzar en esa disociación. Y sí, quería hacerle una invitación directamente que investiguen por qué los ritmos de la música a veces están por debajo. Es decir, nos vuelven con unos sentimientos muy débiles. Recordemos que también nosotros somos sentimientos, pensamientos, acciones e interpretaciones. Y lo que nos está guiando el tema Tiani, por ejemplo, cuando él habla del topic, sí, prácticamente nos está hablando de que el equilibrio propiamente del ser está en ir gradualmente ir como en una escalera, sabiendo aplicar, porque cada cuello también tiene su trabajo, y el trabajo es prácticamente volvernos a unos, reconocer la sombra del cuello por reconocer nuestra sombra del cuello. ¿Con qué quiero dejar hasta ahí, Sebastián? Qué más, Magnitsky Tlazocamati? Sí, realmente, hermanitos, entonces sí tenemos ahí ahorita nada más los cinco cuellos, porque son como que los que vamos a trabajar, vamos por pasitos. Ahora bien, son chicomes, son siete cuellos. Por lo tanto, en las otras clases de los domingos, vamos a hablar de estos siete cuellos, de los siete vórtices energéticos, conectándonos con la madre tierra, con Chalchihuitlicue, con Yeyecatl y con el Huehueteotl, el Tletzintli, el abuelito fue. ¿Sí? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer en sí? ¿Qué es Topilzi? El bastón, pero también es el que sirve, ¿no? En sí el bastoncito, como nos lo muestra aquí, miren, es el que sirve. ¿Sí? No es un bastón como, para que vean que yo soy el que manda. No es bastón de mando. Soy el que sirve como intermedio, como mediador, como puente entre dos energías, entre dos polos, entre la luz y la oscuridad, entre arriba y abajo, entre adentro y afuera, entre hombre y mujer. Yo soy el intermedio, yo soy el sostén. Soy importante, pero por supuesto que soy importante. Soy el que sirve, el que da ese servicio. Dice, topil, ¿qué es topil? El que sirve como mandadero en un círculo. Aún aquí en algunos pueblos todavía, aquí en el pueblo, existe un topil. Y este topil carga un bastón de carrizo o de alguna madera que encuentra, porque con eso se va sosteniendo. Tiene que ir a avisar, le dice al comisario, vas allá, vas acá, vas a otro lugar. A veces ya de noche, y con ese bastoncito se defiende, abre camino. A veces salen los perritos, a veces por ahí quiere tropezar a veces vas caminando y tropiezas. Tú eres el que comunica entre el manda más con el otro. Ojo, es desde ese pequeño trabajo. Yo soy el medio, el que está ahí para ir, para servir. Ahora bien, en el círculo de los abuelitos, los topil, los que sirven para los que ayudan en los mandados, ojo, están ubicados en el quinto círculo. ¿Curioso?
Miren, ellos son el quinto círculo, ¿sí? ¿Y quiénes están en el quinto círculo de la cofradía? Son jóvenes, son gente ya grande que quieren estar en el círculo. Yo estuve en ese círculo, sí, por mucho tiempo, ajá, por 12 años. Ahí estamos picando piedra, sí. Vete a traerme esto, tráeme flores, pon acá, quita esto. Ya nos vamos nosotros como abuelos, ustedes ahí recojan todo lo que tengan que recoger. Sí, de esa manera. Ahora, miren, el topil. El topil también es un bastón. Aquí, el bastón nos sirve para conectarnos con la madre tierra y el universo. Ojo, todos nosotros tenemos un bastón. Los que han venido aquí a la casa, su casa de ustedes, esta última ceremonia, a todos les di un bastoncito de carrizo. ¿Por qué? Porque si yo les hubiera dicho, me traen un bastón ustedes, pueden llegar algunos y no, pues es que se me olvidó, es que en el camino, pues no lo podía traer. Dije, me evito esas excusas. Aquí está tu bastón, mi hermanito. Su sombrero. No, pues es que yo no conseguí, allá donde vivo, no hay. Aquí está su sombrero. Y no me va a poner pretextos. Ahí está su sombrero. Hay un porqué. El bastón me va sosteniendo, va marcando mi paso hacia donde voy. El sombrero me va protegiendo esto, mi vórtice, mi cuello tecpa. Cuando lleguemos en ese momento, les voy a decir el porqué del sombrero, pero el bastón ahí está, ¿sí? El bastón nos sirve como un conector. Nosotros somos energía y a través de nuestro cuerpo circula toda esa energía. Y como circula esa energía de la Tierra hacia el universo y del universo hacia la Tierra, entre la luz y la oscuridad, entre la bondad y la maldad, si queremos verlo, etiquetarlo así, este, estos siete cuellos son los filtros, son los que se conectan. ¿Y es el único fin? Claro que no, no es el único fin. Tiene 1 millón de desdoblamientos, funciones de estos cuellos. Incluso nos sirve para conectar, nos sirve para empoderar con nuestro nahual de poder. Los siete cuellos, ahí están presentes. Por ahora los estamos conociendo, qué función tienen, en dónde se ubican para protegerlos más adelantito. Tengámonos paciencia. La paciencia es lo que necesitamos para poder trabajarlos y unirnos a ese mundo, a ese poder del trabajo nahuálico. Algunas prácticas ya vienen implícitos estos vórtices, pero no quiero ahorita confundirlos con más información. Todo esto, pero como ahorita nada más estas clases, ¿de aquí hasta cuándo? Es todo el año, todo el Shuit con Touch. Así, es informativo. Más el 80% es informativo y el 20% es práctico. Viene el año ACAD o MEACAD.
50% informativo, teórico y 50% práctico. En el año Yeyi Tecpat, 3 cuchillos de pedernal, el 80% práctico y el 20% teórico. Año Casa, 4 Casa, Nahui Cali, 100% práctico. Todo este tipo de temáticas. Sí. Bueno. No sé, hermanito Alexander, si nos quisiera compartir algo o dejó su manita levantada, no lo sé. No, disculpe, dejé la mano levantada, lo siento. Ah, no, no se preocupe, digo, a lo mejor nos quiere compartir algo. Bueno, hermanitos, conectarse con los 4 cuellos anteriores ayuda a compartir ojo, vamos a conectar estos 4 cuellos, que es la de Colotli, Ihuitl, Pantli, Xochitl. Estos 4 anteriores nos van a ayudar a empoderar, que se encuentra aquí en nuestro topil, con la creación de nuestras cuerdas vocálicas, la creación de las palabras, de la palabra. Pero para ello tiene que ser palabra florida. ¿Sí? Yo ya lo estoy haciendo. Algunos hermanitos ya lo están haciendo. ¿Como quién? Como el abuelito Metochli. Todos los días se está compartiendo lo del tonal, el hermanito César, el hermanito Maslacliwan Yekat, ¿no? Los hermanitos están compartiendo, el hermanito Alexander con los podcasts está dando su servicio como Topiltzin, está siendo el medio para comunicar la información. La hermanita Malina Alpactecatzin y todos los hermanitos que vamos compartiendo, yo sé que hay más, este trabajo del servicio. Sí. Conectarnos con los 4 cuellos nos van a ayudar a que este servicio de la palabra, a que este servicio de la mente, de la percepción, que todavía no los hemos visto, del corazón, de la sabiduría ancestral, nuestra, muy personal, de nuestra experiencia, de nuestra semillita de Shinashli, de nuestra semillita selecta y desde la creación. Por lo tanto, crear y creer. Ojo, crear. Yo tengo que crear mi propia identidad, crear el corazón y el amor que yo voy a vibrar. Primero conmigo mismo, ¿verdad? Crear, crear y creer en eso que estoy creando. ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo de compartir lo que yo estoy creando. ¿Qué van a decir? Es que yo no traigo linaje ancestral. ¿Cómo de que no? Tenemos linaje ancestral. Entonces, ¿de dónde venimos? No de nuestro papá, no de nuestros abuelos, no de nuestros tatarabuelos. En nuestros genes portamos esa sabiduría. Lo que sí debemos de creer en nuestro poder, en nuestro ser. Estamos empoderando al colot y nuestra sexualidad. El hecho de crear a un nuevo ser humano nos eleva al nivel de Teotzin.
¿sí? Cosa que lo han denigrado. Máxime en las religiones, la sexualidad no se comparte, no se dice. Ah, es que Adán y Eva pecaron, vino esta serpiente y los indujo. La serpiente es la sabiduría, que lo interpretan a su conveniencia. Claro que sí. Es que los expulsaron del paraíso, les quitaron, esta sabiduría los empoderó a poder autorreconocerse tal cual son seres sagrados y poderosos. Por eso debemos de crear y creer. Al momento de crear y crear estamos vibrando, estamos creando una semillita selecta. Y esa semillita selecta, ese shinashli que se genera en nuestro vientre, tanto como para las mujeres están los ovarios, para los hombres están los espermatozoides. Ahí está la semillita selecta, la semillita sagrada, que hay que cuidarlo. Pero también vamos a conectarle, ¿verdad? Con los ancestros. Eso que yo voy a crear y nosotros lo estamos creando desde el proyecto que nos va a dar sustento. No sé si se acuerden ustedes, porque yo lo tengo presente y lo sigo trabajando, de un proyecto personal, ¿sí? Ahorita nosotros ahí estamos, somos dos, pues intentando aprender y reaprendiendo la soldadura. Mm. Ya el hermanito Masat con el abuelito Nahuizipactli, justamente hace 8 días estábamos ahí. Y ahorita estamos un poco esperando comprar el material, pero un pequeño inversor para soldar. Ya lo tenemos un pequeño para empezar. Tenemos que ir haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos creando y estamos creyendo nuestro proyecto como una semillita para el sustento, ¿no? Pero esta semillita del sustento le vamos a impregnar esta sabiduría ancestral, de crear con la esencia de la sabiduría ancestral. ¿Cómo? Haciéndolo, poniéndolo en acción. Pero ya le pongo todo lo de la ancestral, le pongo mi sello personal. Justamente cuando decimos, ponle tu sello personal a tu trabajo, ¿no? Que cuando veas el otro que lo quiere hacer, este aprendió de fulano de tal. Ese trabajo es de tal persona, ¿no? Pero no tan solo es eso. Viene el siguiente, viene el siguiente cuello, que es el amor. Ya me puse a crear esto. Lo alimento como esa semillita selecta que debe de llevar mi identidad, mi yolot y mi isli, y lo doy con amor, ¿no? Le impregno el amor, ¿sí? Y podemos vivir con esa esencia, por supuesto, hermanito. Yo se les aseguro que sí. Podemos sanar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro tonal, nuestro nahual, todas esas heridas que traemos, creando, creyendo, alimentando la semillita con la sabiduría ancestral y con amor. Y después, con el servicio. ¿Mm?
Mucho dícese que se habla de tantas cosas, pero si no hay esa congruencia de decir y hacer, ahí es donde nos atoramos. Ahí es donde nos autobloqueamos. Sí. Abraza y camina con amor. Sí. ¿Cómo que abraza y camina con amor? Sí, contigo mismo primero. Cuando vean ese caminar y ese amor contigo mismo, los demás, ahora sí podrás también darle a los demás. Pero no pretendas que todos sigan tu camino. Va a ser imposible porque cada uno de los demás tienen sus propios objetivos. Si tú los respetas y si tú los guías, qué bueno, pero es ir respetando la individualidad en una comunidad. Y eso nos hace muy, muy ricos, muy hermosos. Como los carricitos. El carricito no se molesta porque el otro carricito va chueco. El otro carricito no se molesta porque va muy derecho. El otro carricito dice, no, no es que yo no voy a crecer como tú, yo te... No, están juntos, sí, pero cada quien crece a su manera. Algunos carricitos flaquitos, algunos más gorditos, pero están juntos, al igual que las estrellas. Y entonces, ¿por qué nosotros? Oh, no, y él que me puede enseñar, ¿no? Él ni siquiera es de pueblos originarios, míralo, es una persona muy alta, es güera, ¿qué vas a ver de esto? No es cierto, porque hay eso, ¿eh? Hay eso en los círculos. Nos encanta ver lo que hace el otro, pero no queremos ver lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? La creación, sembrar semilla, alimentarlos con la sabiduría ancestral, impregnarles todas estas semillitas, impregnarles amor e identidad y el poder de servir a los demás conectándose entre estos cuatro cuellos para vivir energéticamente y sabiamente. ¿Sí? Y esto no es un secreto, que lo han querido manejar así como un tabú. El cobre es un conductor. Yo creo que la mayoría de ustedes ya saben que el cobre es un conductor de energía, es un puente sanador. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es energía, hermanitos. El cobre, el mejor conductor de la energía, ¿sí? Decían los que llegaron de Europa, estos pueblos bárbaros, pero estos pueblos bárbaros ya trabajaban con el cobre, ya lo trabajaban nuestros ancestros. Y entonces nuestro cuerpo es energía y es conductor de energía que puede limpiarse y vibrar, limpiar y sanar nuestros cuerpos y mucho más, ¿no? Todos nosotros les decía, ya tenemos un bastón. Oiga, Temachtane, pero ¿dónde voy a agarrar tanto cobre? Yo no podría. Ya tienes tu bastoncito de carricito. Bueno, pues compra unos que sería 4 metros o 8 metros de cable, quítale el plástico y ahí tienes el cobre. Y enrédale a tu bastoncito, ahí que toque la tierra y en donde lo agarras, trata de ponerle a enredarle este cobre. ¿Se acuerdan que en alguna clase muy reciente yo les decía el cobre como conductor y como sanador y como limpiador de nuestro cuerpo? ¿Mm?
No sé si se acuerdan. El hermanito Ome Massad, no sé si ayer o antier ya me mandaba una foto. Dice, mírate, Mastiani, mi bastón. Mi bastón de Tlaloc, ya le adapté el cobre. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la tarea de nosotros? Bueno, arreglar nuestro bastoncito, y enredarle ese cobre. ¿Qué tanto le voy a enredar? Desde tus posibilidades, hermanito, ¿no? Pero trata de empezar a ponerle en espiral a tu bastoncito y trata de que la punta de este bastón aquí pueda tocar la tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita les voy a decir cómo podemos trabajarlo y por cuánto tiempo. Lo vamos a aplicar en la trecena de este bastón, lo vamos a utilizar, lo vamos a ocupar en la trecena de C masa, ¿eh? De C masa. Pero si ustedes están en su posibilidad de encontrar como la imagen que vemos aquí de un bastoncito, de un cetro, si queremos llamarle así, de puro cobre, sería mejor, ¿sí? Hermanita Mari, la escuchamos. A ver, buenas noches, hermanitos. Buenas noches, profesor Temastiani. Buenas noches, hermanita. Bueno, en realidad ahorita por ejemplo, acá en DF y Estado de México, ya se usa mucho el cobre en pulseras, lo están poniendo en los celulares como un espiralito, cuesta como 10 pesos. Ya venden también las botellas de cobre y ya me estaba diciendo la chica, la de artesanías, porque ya tiene súper lleno de pulseras de cobre. Entonces, dice que ya está de moda ahorita el cobre, abuelito. Entonces, pues ahora sí es importante porque ayuda ya ve que muchas abuelas curanderas sí traían su pulsera de cobre porque ayuda para la artritis, para jalar muchas cosas y sí nos ayuda también para lo de la computadora, todo lo que nosotros usamos, nos ayuda para la frecuencia, el cobre. Entonces, yo investigué porque queríamos comprar unos como vasos, acá los dan en 1,000 pesos, los vasos para tomar agua, porque dicen que Ujú. tomemos agua ahí. Pero ahí donde yo compro la artesanía, pues los dan en 300 pesos. A mí se me hizo súper económico, ya no han traído, pero yo investigué y en Michoacán, hay muchísimo de cobre, ¿eh? Por si quieren ir a comprar ahí, pero sí, ya todo el mundo anda usando cobre por acá, por Estado de México y Ciudad de México, lo que quería compartir. Gracias, Temastiani. Tlazocámate, Negnitsin, gracias, hermanita. Pues por ahí si llegan algunos vasos de cobre, pues le vamos a encargar uno. Sí, es muy importantísimo, es un conductor, ¿verdad? Para no utilizar el plástico, para no utilizar el otro tipo de metal, el cobre. No, tiene varios beneficios. Entonces, por ahorita vamos a trabajarlo con nuestro bastoncito de cobre, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que ponerle? Bueno, ya va a ser de la creatividad de ustedes, ¿no? Aunque sería genial como este bastoncito que vemos en la imagen, como lo tiene el abuelito, ¿verdad? Que ese bastoncito pues, pudiéramos diseñarlo a nuestra manera. Lo importante es que sea de cobre, ¿eh? Ah, pues es que ahorita no tengo a la mano el cobre. Bueno, les dice, compren el cable ese para instalar la luz, le enredamos a nuestro bastoncito para empezar a vibrar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nahualtequillotl, el trabajo sagrado del Nahualito. Esto, hermanitos, este bastón, vayamos diseñándolo, vayamos empoderándolo. ¿Por qué?
Tal vez ya lo estamos haciendo. Digo, tal vez. Porque yo todas las mañanas me doy la tarea pensando en ustedes, pensando en mí, pensando en todos. Les voy compartiendo pequeños fragmentos de poemas de la palabra Florida, de Xochitl Tlactoli, y me imagino y quiero pensar que ustedes los leen, los repiten, los memorizan, porque justamente con este bastón más nuestra palabra Florida, ¿no? Nuestras cuerdas bucales, el generar el sonido que viaja por Yeyecats, que se va creando, pueda llegar a los demás. ¿Sí? Estoy tratando de grabar los audios y compartírselos. ¿Por qué? Que es un servicio, porque eso es ser topiltzin, ¿sí? Había una hermanita me decía, oiga, abuelito, ¿y esto qué costo tiene? ¿No? Que usted me esté compartiendo estos audios. Bueno, en primera, sí existe un costo energético, y hay otro costo que es mucho más caro que el dinero, su tiempo de ustedes. Su tiempo, el tiempo sagrado de cada uno de ustedes, de que se sienten, en un pequeño momento lo escuchen, lo reflexionen, lo vibren, pero sobre todo que le ayude a conectarse con ustedes mismos. A mí me ayuda a conectarme conmigo mismo, a pensar y repensar, a forjar, a trabajar con mi Tezcatlipoca. Sí. Tezcatlipoca está presente en todas nuestras decisiones, en todos nuestros egos, en nuestro enaltecimiento, en nuestra importancia. Yo soy importante, tú sabes más. No es cierto. Todos sabemos mucho. Empodera tu bastón con cobre, lo que yo les decía. Desde el mango de tu bastón hasta la punta que toca la tierra. Es que le voy a recortar, no, 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 no. Tiene que ser un conductor, tiene que conectar con la tierra. ¿Sí? Tiene que conectar con la tierra. Con mi bastoncito, tomándolo con la mano derecha para sanar mi cuerpo físico. Después cambio de mano para sanar mi cuerpo espiritual. ¿Y por qué no primero lo hago con mi mano izquierda, con la parte espiritual? Adelante, ya depende de cada uno de nosotros, dependiendo de lo que más necesitemos. Yo quiero sanar mi cuerpo físico, bueno, adelante. ¿Y qué nada más voy a, no, 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 nada más lo voy a poner a la tierra y quito mis guarachitos, mis tenis, mis zapatos y en la tierra, no en el pavimento, no, aquí sí es en la tierra, en el aire libre. Oiga, pero yo vivo en la ciudad, bueno, ahí en el parquecito. Sí, pero es que viajo. Ah, bueno, viajas, por ahí oríllate tantitito, date tu tiempo. Al final nosotros somos lo más importante. Si estamos bien nosotros, vamos a rendir mejor en el trabajo, vamos a estar mejor con nuestros seres queridos, ¿no? Entonces,
abro mis piecitos, inclino un poco las rodillitas, ¿no? Callo la mente, callo el corazón, porque el corazón también a veces está ahí, mis emociones, y siento la vibración. Nada más eso, no. Recuerda las tres cosas. Agradezco por todo lo que se me ha dado y por todo lo que no se me ha dado. Pido, ahí viene mi pedimento. Después me comprometo, ¿no? Pero ¿qué voy a pedir? Pues lo que tú necesites. Yo voy a pedir lo que yo necesito, ¿no? En mi caso estoy en ese proceso de sanación de mis diferentes cuerpos, el cuerpo físico. Estoy en ese catarsis de alejarme de cierta alimentación, de ciertas bebidas que son nocivas para mi cuerpo, ¿no? Estoy luchando con esa ansiedad, con esa represalia de mi ego. Oye, si es que lo necesita. Sí, tranquilo, al ratito vamos a tomar tezcatlicoca, vamos a tomar una bebida. Al ratito, tranquilo. Primero terminamos este trabajito para que nos sepa, porque nos lo merecemos, ¿no? Y poco a poquito, poco a poquito, ¿no? Y ese es el trabajo. Y cada uno de nosotros queremos sanar una parte de eso, en lo emocional. Y nada más, ¿y cuántas veces usted me lo recomienda? Las que necesites. Yo se los puedo recomendar por 13 días. Y ahí queda, ¿no? Es que yo lo quiero hacer todos los días. Date 5 minutos, ¿no? Como este aparatito a veces le damos horas, ahí estamos. ¿Por qué no nos damos a nosotros media hora? Agradeciendo a nuestro cuerpo, a nuestros órganos. No estamos diciendo que con amor, no estamos diciendo que vamos a crear y creer, no estamos diciendo que vamos a sembrar esa semillita. Bueno, diario hay que irlo regando esa semillita. No estamos diciendo que vamos a conectar con nuestros ancestros. Bueno, con amor y con servicio, con la palabra. Hacerlo al amanecer. Con tu bastón recibes la luz del sol. El hermanito Manuel ya nos ha enviado unas fotografías tan hermosas cuando recibe el abuelo Tonatiu. Pongo mi mano. ¿Y qué le puedo pedir, Tonatiu? Bueno, la disciplina, el calor como amor, la luz como sabiduría, la madre tierra, el aire. Hay tanto por agradecer, ¿sí? A mediodía, justo a las 2 de la tarde, cuando el calorcito, disfrutar de un baño de sol, pero con nuestro bastoncito conectando. Este bastoncito nos va a ayudar a limpiar nuestro cuerpo. Cuando se nos vuelva hábito, cuando se nos vuelva costumbre, parte de nuestra cotidianidad, parte de nuestro ser, esta luz del sol, ojo, no, nos han dicho, no te expongas al sol, te pueden dañar los rayos y no UV y no sé qué tanto. ¿Por qué creen? ¿Mm? Tomemos esa luz, ese calor para sanar. Sí, vamos a limpiar nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros órganos a través de esa luz y calor.
Tampoco les estoy diciendo, párense y esténse ahí 3, 4 horas, no, 5 minutos, 10 minutos. Dicen, estos 5 minutitos, 3 minutitos me concentro muy bien, pues con esos, poco a poquito le vamos aumentando. Así como cuando nos encanta, empezamos con poquito, beber, también así como cuando tomamos ciertos alimentos azucarados, cierta comida, así también este tipo de alimentación, poco a poquito. A mediodía justo a las 2, al atardecer con el bastón, con nuestro bastoncito, ¿verdad? Ahora el atardecer con nuestras 2 manos, se siente muy hermoso. Como último ejercicio, poner el bastón, poner el bastón en el cuello de Chalchihuitl. Tengo mi bastón con los dos, acompañado de respiraciones. A lo mejor algunos dicen, no, es que yo le voy a agregar algún cuenco y con la resonancia. Adelante, adelante. Es que yo voy a hacer como meditación, yo voy a hacer, hazlo, hazlo, ¿no? A lo mejor lo que yo te estoy compartiendo es lo básico. Sí, pero yo quiero más. Sí, se puede, sí, hermanito. Si empezamos a practicar esto, cuando lleguemos, cuando lleguemos a trabajar con la madre tierra, con el abuelo Yeyecas, ya lo estamos haciendo. Hacer. Es un secreto a voces que saber respirar, saber, eso nos va a ayudar a desestresarnos, a limpiarnos, ¿sí? Regresemos a la fuente, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué? Por el bien de la presidenta, por el bien de mi pastor, de mi sacerdote, no, por el bien de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque si nos la pasamos observando lo que hacen los demás, pues bueno, debemos de voltear hacia nosotros. A veces queremos sanar a todos, pero yo no me estoy sanando. No, hermanitos. Pues eso es lo que yo les traigo el día de hoy. Yo es lo que yo les puedo compartir, es lo que yo les puedo ofrendar de lo que voy aprendiendo con los abuelitos Macuilti. Sí. Ah, sí, se ve muy bonito, pero yo no lo voy a aplicar. No pasa nada, no pasa nada. Esto lo pongo ahí, el que quiera, que lo aplique, que lo compruebe, ¿verdad? Sí, pero yo lo voy a enriquecer más. Hazlo, hazlo, ¿no? Pero pues, sí, hazlo, pues. Porque de discursos, de promesas, ya está lleno la Cámara de Diputados allá, de políticos esos. No, nosotros es esto. ¿Sí, hermanitos? Bueno, escucho su compartir, algo que quieran compartirnos, alguna experiencia que hayan tenido con la conexión de este metal tan hermoso, del cobre. No lo sé, si tuvieran dudas y yo pudiera responderles con mucho gusto, y si no, pues investigo mejor, ¿verdad? Para no engañarles, porque no es la intención. ¿Sí, hermanitos? Pues los escuchamos, ¿verdad? ¿No? No Ah, se me bueno, duerman. buenas noches, Sebastián, y buenas noches, hermanitos. Buenas Yo noches, hermanito. tengo una pregunta. Entonces, el topilzin, el cuello, ¿es en la boca o en la garganta?
Es Esa es desde la garganta a la boca y lo que sacamos. Es un portal, es un vórtice. mm, ok, sí, entonces me gustó eso que mencionó, que era como el mediador, pues, y que era el mediador como de la luz y la oscuridad, de lo femenino, lo masculino, como del universo y la tierra, pues también es como, pues de ahí sale la voz, pues la palabra, y la palabra es el mediador de nosotros, ¿verdad? De lo interno y de lo externo también. Ya me gustó mucho esa parte. Pues esa era mi pregunta. Muchas gracias, Sebastián. Sí, hermanito, gracias a ti por acompañarnos. Recuerden, ¿no? Recuerden, nuestro- es el servicio. Es un portal. También, también es el mediador entre nuestra desesperación, porque es que yo ya quisiera aprender todo, pero no se me queda nada. Sí, ese es nuestro ego, ahí está el Tezcatlipoca. Híjole, yo veo que todos los demás ya avanzaron y yo sigo casi. No te preocupes, conecta con estos cuatro cuellos, dite a ti mismo. Bueno, dos, tres cosas que voy poniendo en práctica, ahí vamos, ¿no? Sí, hermanito, la sacamos a ti. Bien, hermanita Luz Elvira, la escuchamos. Sí, buenas noches, Temastiani, buenas noches, hermanitos. Una pregunta, entonces, ¿el alambrito de cobre va del mango hacia arriba, quedando la punta hacia el cielo, o al revés, hacia abajo y que toque o sea, que sea como una pila que toque la tierra y que toque el cielo? Sí, puede ser así las dos. Sí, Ah, sí, ok. hermanita. Y como nosotros lo vamos a tocar con nuestra mano, nosotros vamos a hacer también el medio para limpiar nuestro cuerpo, para elevar nuestra frecuencia, nuestra energía, ¿no? Mm, Acompañado de la madre tierra, de Yeyekat, del sol, el universo. ¿M? Ay, nada más con el sol, ¿no? Con la luna, con las estrellas. Sí, hermanita. sí, Temastiani, muchas gracias. ¿Qué más? ¿En qué noche no yolo? Hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Kuali Yugualtin Temastiani, Noiniguan. ¿Cuál día vale, no, Nitze? Lo que yo estaba pensando, Temastiani, si el bastón al tener el cobre, este, si es un poco delicado utilizarlo cuando está lloviendo, cuando está lloviendo, porque puede ser que jale energía, no sé hasta ahí cómo usarlo o no usarlo, porque se supone que el cobre va a llamar la energía. Sí, hermanito. Sí, sí. Por eso yo les decía que fuera con el sol, ¿no? Para evitar esto. Ujú. Porque si es un conductor, Sí, imagínense, está lloviendo y sacamos nuestro bastón, pues sí es un conductor de energía. sí, Pero bueno, pues sirve que nos pega un rayo, decimos, para que seamos pedidores de lluvia. No es cierto. No, hermanito. No, solamente cuenta con el sol, con la luz del sol. perfecto. ¿Sí? Quema, Temastiani. Sí, sí, Quema. hermanito. Y que Tlaxtlahui, anoche no Temasta. yolo. Quema. Que anoche no yolo. Hermanita Yeyakat, ¿la escuchamos? Gracias, Sebastián. Bueno, nada más para preguntarle si en mi caso tengo dos bastones, el que nos dio allá en la visita a Guerrero y el de Ujú. Tlaloc. A los dos tendría que ponerles, No, o al que hermanita. yo use, El de Carrizo. al de Carrizo. Ah, Porque ok. el de Tlaloc, lo que decía ahorita el hermanito Enrique,
es para llamar el agua. Ajá, sí. Ah, ok, Ujú, entonces al que me dio allá en Guerrero. Ah, ok, Sí, gracias, hermanita. gracias, Sebastián. Ujú. Sí, sí. Hermanita Fer, ¿la escuchamos? Wally, yo, Wally a todos. Vale, vale, Naunitzi. Yo pues profundamente agradecida por esta sabiduría. La verdad es que está lleno de sabiduría de otros lugares, de los chakras, del Kundalini Yoga, y hay muy poco de la sabiduría de nuestros ancestros. Y como mexicanos creo que debemos de aprender de donde nacimos, de los abuelos. No es algo que se encuentre muy fácil en ningún lugar y entonces estoy profundamente agradecida. Lo he buscado esta sabiduría por mucho tiempo. Gracias por hacerlo también práctico, Temashtiani. Eh, También por su aliento todos los días, estos audios que nos mandan. Agradezco mucho y gracias por este grupo. Y Kanachi no yo lo, hermanita, bueno, lo hacemos de todo corazón, hermanita, con la finalidad de que esto que nos una, ¿verdad? Que nos una, como bien lo dice usted, como hermanos, como parte de un hermoso país que es nuestro México. Claro que no lo niego que otros países también son hermosos, ¿verdad? Pero pues no hay nada como México, ¿no? Sin embargo, hermanitos, yo les pediría a ustedes estos audios, estos textos, lo poquito que nosotros compartimos, compártanlo con los que crean que sí les pueda interesar, con los que les pueda servir, porque es para eso. Incluso algunos hermanitos me dicen, oiga, permiso para compartir, usted comparta, vaya, que llegue donde tenga que llegar, ¿no? Al mismo tiempo hay hermanitos que me dicen, tenga cuidado, maestro, porque esto que usted comparte, está usted compartiendo, pues alguien puede empezar a recopilar, a compilar, a enriquecerlo y ahí tiene el material, ¿no? Y puede hacer negocio. Bueno, si puede servir como para que le dé sustento a otro, pues qué bueno, hermanitos, ¿por qué? Recuerden, cuando nosotros damos, creamos esa fuente, ese portal de la abundancia. Tal vez esa persona que va a retomar la sabiduría o lo va a utilizar para, no lo sé, ¿verdad? Para que él obtenga el recurso económico o lo que sea, pues qué bueno, pero yo estoy abriendo un portal que no esperaría de esa persona, pero hay personas que van a decir, mire, aquí está, esto es para usted. Y eso está comprobado de manera personal, ¿sí? Me llega en caudales, me llega en abundancia, en todos los ámbitos de la vida, hermanito, ¿sí? Cuando tú das, cuando tú agradeces, esa es otra cosa. Es lo que necesita nuestro mundo. Y si también decimos, no, 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 esto es lo que les estoy dando solamente es para ustedes, los demás no, pues estamos siendo las mismas prácticas que se han hecho, ¿sí? Es por ello que también estas prácticas nahuálicas, digo, no, nada más los voy a tener, no. Ahí están en el YouTube, que los vean los que quieran verlo. Sí los pueden ver, pero los que estamos en el grupo somos los que vamos siguiendo este paso, ¿no? ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si hubiera alguien más y si no, pues de mi parte sería todo. Les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya también en unos momentos nos preparamos para la ceremonia. No se les olvide que esta noche tenemos la ensoñación de preparar nuestra medicinita y conectarnos con nuestro animalito de poder. Estaremos pendientes toda la noche para la ensoñación. Recuerden el silbido de auxilio. Tlazokamate Negniwan, Timoitasque, Mosla. Nos vemos mañana.
Tlapuyahuala. Timotasque, no que niwa. descansen. Mati Temastiani. Que no chinoyolo, negnitzi. Timoitasque. Tlazokamati, Temastiani. Nimoitasque. Tlazokamati. Buenas noches a todos. Tlazokamati, Niniwan. ¿Qué más? Tlazokamati, Temastiani. Tlazokamati, negniwa, timoitasque.